¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Kun, soy secretario de Formación y Capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro. A nombre de nuestro presidente Martín Arango, les damos la más cordial bienvenida a este curso en línea, el cual se llama México 2025, Perspectiva Política y Económica. Este curso será realizado de manera completamente virtual los días 8, 22 y 29 de abril en un horario de 7 a 9 de la noche. Eh, Les pedimos de favor que en el chat nos ayuden escribiendo su nombre completo, municipio y estado desde donde se están conectando para que nosotros podamos hacer el pase de lista correspondiente a la asistencia de este curso. También les recordamos que todos aquellos que hayan tomado las tres sesiones y hayan comprobado el pase de lista al principio y al final de cada sesión, podrán recibir una constancia virtual que les estaremos haciendo llegar por medio de correo o por medio de WhatsApp. Eh, de verdad que para nosotros es un gusto el que podamos retomar estas actividades de maneras virtuales. Siempre estos cursos están abiertos a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general. Ustedes también pueden ayudarnos a invitar y a compartir con más personas para que se conecten y para que juntos formemos a más y mejores ciudadanos. El día de hoy, pues, tenemos a un ponente que ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores y con el cual creo que podremos aprender bastante. Este ponente se llama Guillermo de Jesús Torres Quirós y voy a leer una breve semblanza. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Tiene un máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus Madrid IMDOSOC. Fue, bueno, expresidente del Comité de Propuesta Política de Ocuparmex. Es catedrático en la Universidad de Anáhuac, analista, investigador y comentarista político, miembro del grupo de asesores especializados de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Participa en más de 15 medios de comunicación nacionales y locales. Fue, bueno, exdiputado local suplente del Distrito Federal. Ha sido funcionario de los tres órdenes de gobierno y actualmente es director editorial del portal sabervotar.mx. Así que, estimado Memo, pues te damos la cordial bienvenida a este curso donde seguramente, insisto, vamos a estar aprendiendo bastante de ti. Les recordamos a los asistentes que al final de esta sesión va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Entonces los invitamos a que mantengamos micrófonos cerrados. Al final podremos preguntar y también los invitamos a que sus preguntas sean sencillas, sean concretas, sobre todo para que todos podamos participar en ese espacio. Así que, estimado Memo, el micrófono es completamente tuyo y muchas gracias por estarnos acompañando de manera virtual. No, al contrario, gracias Ricardo por la invitación y me da mucho gusto de nuevamente estar aquí con los amigos del PAN de Querétaro, aunque sé que también se conectan de otros estados y bueno, tener la oportunidad de platicar precisamente acerca de cómo se encuentra actualmente nuestro país, cuál es la perspectiva política y económica muy distinta a la del año pasado, cuando tuvimos la oportunidad de platicar después del resultado electoral y analizar un poco cómo se vislumbraba la situación política. Incluso recuerdo que se llegó a vislumbrar en el caso de que si llegaba a ganar el propio Donald Trump. Y bueno, pues todo esto lo vamos a ver en esta primera parte. Vamos a ir viendo parte de esta perspectiva política económica, de lo que de alguna manera está pasando. Y me gustaría comenzar recordando a todos que quiénes son actualmente las generaciones que están conviviendo hoy en día en el mundo. Los grupos generacionales, que hay que entender que cada grupo generacional va teniendo una serie de formación y de gustos y de particularidades totalmente distintas. Estamos con los niños de la posguerra, o también llamada generación silenciosa, los que nacieron entre el 30 entre 1930 y 1948. Muchos de ellos, pues de alguna manera, estuvieron presentes en lo que es pues la dinámica de, pues de tener una infancia todavía de reglazo a la mano, de saludar a los adultos besándoles la mano, nuevamente nada de interrupción. Como dice el nombre, una generación silenciosa que tuvo una formación totalmente distinta. Luego tenemos a los baby boomers, la generación que nació entre el 49 y el 68. Hoy en día
muchos de ellos también ya son abuelos. Es la primera generación en la cual las mujeres empiezan a estudiar las primeras carreras universitarias, pero la mayor parte de ellas dedicadas todavía a una dinámica de ser amas de casa, en donde el esposo, el papá, era el proveedor de la familia, aunque también es la primera generación en la que empezamos a ver ya que se llevan a cabo divorcios, que empiezan a tenerse una dinámica muy particular en ese sentido. Luego tenemos la generación X, que es la generación puente, la generación entre esta generación del reglazo al momento de educarse, pero al mismo tiempo empieza a convivir con la tecnología. Hay que recordar que esta generación toda es una generación en la que la mayor parte de los integrantes pues eran más de 4, 5, 6 integrantes de la familia, los baby boomers mucho más y más la generación silenciosa, pero la generación X empieza a vivir con la tecnología y empieza a vivir una dinámica de mucho trabajo en equipo, de mucho tema de superación, de encargarse de empezar a emprender también mucho. Y es la generación que desde el punto de vista político le tocó pues la transición, la famosa alternancia entre el PRI y el PAN en el año 2000. Luego tenemos la generación millennial, que ya es una generación ya más tecnológica, es una generación que tiene una característica muy particular. Si algo les gusta, les apasiona al 100%. Si algo no les gusta, rápidamente lo desechan. Y eso lo podemos ver desde trabajos, parejas, amigos, etcétera. Los nacidos entre el 81 y el 96, la generación millennial. Y luego tenemos la generación Z, que lo que acabo de describir de los millennials hay que multiplicarlo por dos. La generación Z, nacida entre el 97 y el 2010, pues también tiene esa característica de ser una generación totalmente tecnológica, redes sociales, sus consumos y estilos de vida son totalmente distintos. Es una generación que tiene más oportunidad gracias a la globalización de viajar, de aprender más idiomas o simple y sencillamente de no querer estudiar. La generación con mayor número de los llamados ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Luego, por otro lado, tenemos a los niños de hoy en día, los que nacieron entre el 2011 y el 2024, la llamada generación alfa. Los niños de hoy en día, también conocidas esta como la generación burbuja, una generación que es bonita, preciosa como una burbuja de jabón, pero rápidamente con cualquier cosa se truena, con cualquier cosa explota. Y entonces encontramos que en esta generación alfa la frustración, el sentido de frustración es mucho más alto y al igual que la generación Z, la ansiedad, la depresión se han convertido en elementos, por desgracia, distintivos de estas generaciones. Una generación totalmente digital en la que no les tocó, por ejemplo, como a otras generaciones, el consumo, por ejemplo, la televisión abierta con horarios establecidos. Hoy en día, el consumo, por ejemplo, de los medios de comunicación, pues se da principalmente a la carta. El streaming es a la carta, uno ve lo que quiera, a la hora que quiera, en el dispositivo que quiera. Y bueno, a partir de este año, los especialistas hablan de que este año, los bebés de este año, a partir de este año y hasta aproximadamente el 2039, estarán haciendo la llamada generación beta. La generación beta, que es la generación que va a suceder a la generación alfa. Vamos a ver, todavía no podemos determinar características como si la alfa tiene de particular con los infantes de hoy en día. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver las generaciones actuales? Un poco es un repaso para ver la importancia de entender quiénes son los que conviven hoy en día en el mundo y que tiene toda su propia dinámica en lo particular. Y bueno, pues precisamente Statista, que es una empresa que hace mucho análisis, mucha data y análisis en lo particular, lanzó esta infografía que me llamó mucho la atención, que creo que vale la pena comentarla y que habla precisamente de esta depresión y de esta dinámica muy particular y que hace referencia a la pregunta, ¿qué preocupa a la generación Z y a los millennials, es decir, las generaciones jóvenes? Las mayores preocupaciones del 2023, no es muy lejano. En color azul vemos la generación Z y en color gris los millennials. Entonces, por ejemplo, los millennials, que aquí más o menos coincide con el cuadro que les acabo de poner,
dicen que son los nacidos entre el 83 y diciembre del 94, y que la generación Z entre el enero del 95 y diciembre del 2004. De estos encuestados en línea, estamos hablando de 22.856 encuestados en 44 países, entre noviembre del 22 y marzo del 23, dio como resultado que lo que más les preocupa, por ejemplo, a la generación millennial es el costo de vida, en un 42%, mientras que para la generación Z es un 35%. Pero viene un tema interesante, el desempleo. Resulta que para la generación Z el desempleo es un poco más importante, es una preocupación mayor en un 22%. Los millennials dicen que el desempleo en un 20%. Y aquí lo curioso, el cambio climático, que se ha convertido en una de las banderas de la juventud actual, pues los millennials la tenían un poquito más alta, 23%, los millennials, y la generación Z en un 21%. Pero bueno, esas son las que salieron ranqueadas como las tres principales preocupaciones: el costo de vida, el desempleo y el cambio climático. Curioso que el tercero es precisamente el cambio climático, pero sí, de alguna manera vemos cómo tiene cambios fundamentales en comparación con otras generaciones que tienen preocupaciones a veces de tipo también personal y global. Y precisamente a esto hay que decir que a partir de la pandemia, que ya la estamos viendo la pandemia como algo lejano, pero toda fue hace menos de un lustro. Recordar que con la pandemia pues se dio este fenómeno del llamado mundo Bani. Mundo Bani por sus iniciales en inglés, también se le puede llamar mundo Fani. ¿A qué me refiero con el mundo Bani? Son las iniciales en inglés de 4 características que está teniendo hoy en día el mundo. Lo primero es frágil, es un mundo que ahora un pequeño chip de una computadora, un chip del automóvil o un chip en el sistema bancario es el que hace que funcione o no funcione el mundo, que funcione o no funcione los sistemas de comportamiento de todo. Y hemos visto cómo de repente algún ataque cibernético que se da a alguna institución, a algún lugar, pues vemos cómo se termina afectando de manera importante. Precisamente ahorita hace poco se estrenó en esta plataforma de Netflix esta miniserie llamada Día Cero, en el que demuestra efectivamente la fragilidad del mundo por el manejo de un software que puede descontrolar, por ejemplo, el manejo del transporte y cómo se pueden provocar accidentes mortales con eso. Entonces, bueno, el mundo frágil es una primera característica. La segunda es el mundo ansioso, un mundo que sufre la enfermedad de moda, la depresión, y un mundo ansioso que no sabe cómo de alguna manera entender o de alguna manera tratar de acomodarse. Vemos especialmente en la generación alfa y zeta grandes sentidos de depresión, de ansiedad, de poca satisfacción, y en gran medida también se debe a la tecnología, porque la tecnología nos ha hecho que las cosas se resuelvan rápido. Hoy en día, si un video no te atrae en los primeros 10, 15 segundos, lo más seguro es que lo vas a desechar. ¿Por qué? Porque el mundo ansioso así es, un mundo que quiere las cosas con mayor velocidad. Y a esto vamos a la segunda característica del mundo Bani. Es un mundo no lineal. ¿Y a qué me refiero con un mundo no lineal? A que antes sabíamos nosotros perfectamente que el mundo tenía reglas en distintos campos, en el campo político, en el campo económico, en el campo social, en el que uno sabía que toda causa iba a tener el mismo efecto. Entonces, no sabíamos que, por ejemplo, si había una fuerte inflación, eso iba a provocar una devaluación del peso o una posible guerra podría desembocar a la salida de inversiones y de capital. Y también sabíamos que, por ejemplo, pues una división fuerte de clases se convertía en un caldo de cultivo perfecto para una revolución. Ya no. En el mundo Bani, el mundo no lineal, no se están siguiendo las reglas como deben de ser, se cambian las reglas, por eso es no lineal. Y lo vemos, por ejemplo, ahora en el tema económico, cómo de repente una situación económica, alguna regla de la economía básica se puede romper sin mayor problema. Y eso le da, creo, un carácter también muy particular que de alguna manera rompe los esquemas, rompe los muros
y a eso viene la ira incomprensible. Estamos viendo un mundo incomprensible porque hoy en día, a ver, se los pongo tan textual, el mundo ha cambiado radicalmente del 20 de enero al día de hoy, gracias a la administración del señor Donald Trump, el cual ha hecho algunas acciones que, ojo, las advirtió siempre de forma constante, las advirtió, las dijo, las señaló en lo que tiene que ver con su campaña. Ahí siempre advirtió que iba a meter aranceles, que iba a meter el muro fronterizo, que si los inmigrantes, etcétera. No mintió. El tema es que ahora sí lo está cumpliendo, trata de cumplirlo de la forma más radical. Es un mundo incomprensible. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar el anuncio de un bloque comercial entre China, Corea y Japón? Era impensable hace menos de 3 meses que pasara esto. Y bueno, pues en este mundo incomprensible, no podemos entender cómo en algunos lugares pueden votar por populismos de derecha o populismos de izquierda. Ese grado de incomprensión y los que nos dedicamos a análisis político, pues no podemos adivinar parte de lo que va a pasar. Había reglas no escritas del juego político y reglas escritas, que eso es algo también importante anotar y que lo voy a explicar más adelante, pero sí queda, hay que comprender este mundo incomprensible. Entonces, estamos viendo ese mundo Bani, antes veíamos el mundo Buca, hoy es el mundo Bani, ese mundo que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Y bueno, a esto hay que entender por qué en Estados Unidos de repente gana un Donald Trump, por qué de repente vemos que hay una lucha comercial entre Estados Unidos y China. ¿Quiénes son? ¿Cómo está creciendo la India, por ejemplo? La Unión Europea, que en conjunto es alguien fuerte, pero que ante las divisiones se hace pequeño. Bueno, pues todo esto habría que entenderlo en esta distribución de la economía a nivel global. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica del mundo, sigue siendo el que tiene el mayor liderazgo en Occidente. Sin embargo, hay que decir que Estados Unidos empezó a vivir una crisis de credibilidad y de liderazgo importante desde la llegada nuevamente de los demócratas con el presidente Biden. Eso hizo que China tuviera un crecimiento importante. Ya hace rato es el segundo lugar, pero sigue consolidándose como una máxima economía que cada año tiene un crecimiento. Hay que recordar que solamente 2 países en el mundo durante la pandemia siguieron teniendo crecimiento, China y la India. Y bueno, China le está pisando los talones a Estados Unidos y por Estados Unidos tiene que entrar de una forma radical para tratar de darle la vuelta al asunto. Y vemos cómo aparecen otros países. Ahí vemos, por ejemplo, Japón, que representa 4.4 trillones. Vemos lo que significa, por ejemplo, Alemania, 4.3, la Gran Bretaña, que significa 3.2 trillones, Francia 2.9. Ahí vemos a Rusia con todo y guerra lo que representa. Y vemos por ahí a México con el 1.7, Canadá el 2.1, y bueno, sí vemos que pocas potencias del mundo son los que tienen el control económico y la mayor parte de los países del mundo pues son pequeños. Ahí vemos África, que es una cosa pequeñita, lo que representa su economía. Incluso ningún país africano, ni siquiera Sudáfrica, llega a los estándares de valer juntos o valer solito más de un trillón de dólares. Entonces, bueno, eso nos, para que tengamos una idea del mapa de la economía mundial y cómo precisamente en este mundo Bani va teniendo una representación muy simbólica, muy importante. Y bueno, pues por otro lado, vemos también el caso de los países de América Latina. ¿Cómo se sienten los países de América Latina? Los países latinoamericanos con mejor y peor calidad de vida, según esto. Ese es un ranking del índice de calidad de vida ya de este año 2025. Y es interesante ver cuánto mide la calidad de vida en 88 países en relación con el poder adquisitivo, la contaminación, la relación de precios, los ingresos en hogares, el costo de vida, la seguridad, la sanidad, el tráfico y el clima, una serie de elementos. Y aquí es interesante porque no solamente es el tema económico, sino cómo se sienten los países en su calidad de vida. Resulta que los mejor ranqueados, según un veo que es el que hizo esto, aunque la infografía es de Statista,
es Uruguay, que podríamos decir que es como el Disneylandia del continente americano, 139.8 en el ranking. Y segundo lugar, Costa Rica, que es la Suiza de América Latina, de Centroamérica, bueno, también con 129.4. Y luego sigue Ecuador, que tiene una grave crisis ahorita de seguridad, con 128.5. Y luego está el caso de México, interesante, pero México abarca el cuarto lugar, con 126.3 en el ranking. Y es interesante porque estaría que pues quedaría fuera, ¿no? Por la situación que se ve y se ve, si no, la gente Cuidado. da una buena calificación. Por otro lado, tenemos el caso de Panamá en 124.4, luego Argentina 119.6, luego Brasil 117.9 y luego va Colombia con 100.8 y Chile con 107.3. Y es curioso porque, por ejemplo, Chile tiene mejores estándares de vida que algunos de los otros países que hemos mencionado. Sin embargo, la gente no siente que está viviendo una calidad de vida. Después sigue Bolivia, Perú, que es el que más ha bajado, y Venezuela, que bueno, por estar viviendo una dictadura, es claro que no se siente esa calidad de vida en esos lugares. Y por otro lado, también el estudio ese es de Voices, una encuesta entre 3 países que se hizo a finales del año pasado a 37.388 personas acerca de el optimismo, si veían con optimismo o pesimismo el 2025. Es curioso, los argentinos con un gran optimismo, hay que recordar que ha llegado Milei, que es la economía argentina está proyectada para crecer este año un 4%, un 26% lo ve pesimista. Luego está Colombia, que con Gustavo Petro, que es un gobierno de izquierda, la gente en un 43% optimista, 24% negativo. México muy parecido, también con un gobierno de izquierda, con 3% contra 22%, y luego Ecuador, ahí está, por ejemplo, estas diferencias con el tema del crimen organizado, además, 34% dicen lo ven bien y 34% lo ven mal. Y por último, el país que se siente más negativo es Perú, que por cierto, pues está en un gobierno interino, que está por llevar a cabo un proceso electoral. 32% muy pesimista ve el 2025, 25% lo ve optimista. Y bueno, estas estadísticas nos ayudan un poco para comprender parte de la situación que se percibe en la región. Pero vámonos ahora a qué es lo que está cambiando la perspectiva de México. Por eso nos estamos enfocando de lo global hacia lo local. Y en este caso, obviamente, pues la llegada de Donald Trump. Que hay que entender varias cosas. Trump ahora llega con el carro completo. Gana el Congreso, la Cámara Baja, los diputados, los senadores, gana el voto popular, que eso es algo que nunca había ganado Trump. Es decir, que hay que recordar que en Estados Unidos hay 2 tipos de elecciones, el voto popular y el voto del colegio electoral, que gana el mayor número de estados de la Unión Americana, representa un número, y bueno, ahí ganó contundentemente Donald Trump. Y el voto popular es el voto pues, que se emite por persona, pero no es el que gana. Hemos visto presidentes que ganan el voto del colegio electoral, pero no el voto popular. El propio Trump le pasó así en la primera ocasión que compitió a la presidencia. Pero bueno, ahora ganó todo, se llevó carro completo. Y hay que recordar ahora que Trump trae un equipo distinto al del 2016. En aquel 2016 traía a pues algunos amigos empresarios, algunos seguidores de él, sin experiencia, él llegó, tomó por asalto el Partido Republicano y ahora no, ahora llegó con aliados políticos, entre ellos Marco Rubio, el secretario de Estado, o gente, por ejemplo, joven como el vicepresidente Vance. Ahora también vuelve a meter a algunos amigos de él, como el caso de Elon Musk, tan polémico, y a gente con experiencia que de alguna manera pues trata de acomodarle ahí el tema. Por ejemplo, el encargado del tesoro, pues es alguien ya con una experiencia manejando empresas globales, ahora involucrado ahí. También ahora, a diferencia, Trump trae algo que se llama el movimiento MAGA, que sería algo así como la traducción de América para los americanos. Y esto quiere decir que ahora hay trumpistas en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué me refiero? Eh, Trump ha utilizado al Partido Republicano, pero ahora tiene gente que ha ido saltando al Partido Republicano y entonces tiene a estos trumpistas que son gentes que le son leal a él, no al Partido Republicano. Además, hoy en día hay que decir que tiene mayoría de gobernadores.
Hoy en día los demócratas tienen 23, los republicanos 27 y la mayoría de estos pues con una simpatía hacia el propio Donald Trump. Y a esto, para rematar, Trump tiene pues la Corte Americana. De 9 integrantes, 6 son de corte conservador y fueron nombrados en gobiernos republicanos, entre ellos el de él, el del 2016 al 2020. Tiene 3 heredados del pasado. Hay que recordar que en Estados Unidos los integrantes de la Suprema Corte o la Corte Americana es nombrado por el presidente de forma directa, ratificado por el Senado, pero son vitalicios hasta que renuncien por motivo de salud o se mueran. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta que, bueno, pues tiene mayoría en la Corte Americana, 6 de 9. Y bueno, la narrativa del propio Trump es una narrativa que es su fuerza, su discurso ante este panorama de un Estados Unidos que empieza a perder liderazgo, estalla durante la época de Biden, por ejemplo, la guerra contra Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y algunos otros fenómenos por el estilo. En el primer gestión de Trump no pasó algo así, entonces, bueno, por eso toma esa narrativa de Estados Unidos es fuerte, es poderoso, por eso el movimiento MAGA, de renegociamos el TEMEC, de que China es el enemigo, que también hay que entender que parte de este fenómeno de los aranceles se da en gran medida para ponerle un estate quieto a China, que ha tenido un avance muy importante en el mundo. El tema migratorio, obviamente el tema del fentanilo, como temas graves de agenda y que son los que están tomándose en cuenta en ese asunto. Hay que decir también que las amenazas se ven más claras, pero el gobierno sigue estando en shock. Es decir, las amenazas del gobierno de Donald Trump han puesto en peligro al mundo y todavía el gobierno mexicano está en un poco como adivinando. Otra vez regresamos al mundo Bani, al mundo con incertidumbre. Y bueno, la amenaza del propio Trump fue pues aplicarle aranceles de un 25% a México y Canadá, a pesar de ser socios comerciales. Con eso empezó con esta amenaza, dijo que se hacía para el 1 de febrero, después lo ha ido alargando hasta ahora, pues solamente declarar el 25% de aranceles a aluminio, al acero y también a las autopartes. Esto con la intención de que las empresas automotrices norteamericanas regresen a Sí, utilizar mucho. mano de trabajo y a regresar ahí a estar trabajando en Estados Unidos. A esto también hay que decir que el efecto del tema migratorio, lo vamos a ver con cifras, pero el efecto del tema migratorio de declarar una emergencia nacional sí tuvo efectos. Es más, podríamos decir que de todas las cosas que ha estado en su narrativa Trump, la única que ha tenido una efectividad del 100% ha sido el tema migratorio. Disminuyó en cantidades enormes el intento del cruce fronterizo. Y bueno, en esta dinámica, obligando a México a reactivar este programa de Quédate en México para que México se convierta en un país de alguna manera de entrada previa, es decir, para parar ahí toda la cuestión migratoria. Y luego a esto cataloga a los cárteles del narcotráfico como agrupaciones terroristas, que lo dijo en campaña, lo aplica ahora, y bueno, pues eso sin duda con efectos económicos, con una situación que mueve el esquema como estaba contemplado originalmente. Perdón. Y ahora, medidas para el mundo. Fiel a lo que hizo en el pasado, Trump anuncia que se retira nuevamente Estados Unidos del Acuerdo de París. Un poco el argumento que también utiliza para eliminar la ley climática firmada por Biden, la cual destinaba recursos a energías limpias, tiene mucho que ver con una lógica muy comercial y muy pragmática de Trump. Trump dice, ¿por qué Estados Unidos tiene que parar su producción, tomar medidas ambientalistas cuando China no las toma, sigue contaminando al mundo y está tomando ventaja comercial sobre nosotros? Pues hay que entender que mucho de lo de Trump no es tanto de tipo ideológico, sino es de tipo pragmático. Y en este caso, para fortalecerse y para tener un punto en lo particular de generar más ingresos y de irse hacia un tema económico, netamente económico. Y bueno, el regreso de Trump que obliga a una renegociación del TEMEC, del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esa estaba proyectada la revisión del TEMEC en este 2025 para
la renegociación ponerse en práctica ya en la parte legal en el 26. Se está adelantando esto, Trump lo está adelantando, y esto también hay que tomar en cuenta un posible escenario de que se podría llegar incluso a su cancelación. Se podría llegar a cancelar incluso el TEMEC, ya que en Estados Unidos se ha debilitado el apoyo bipartidista al libre comercio. Era uno de los temas que juntaba a demócratas y republicanos, pero una vez que el Partido Republicano ha sido tomado por el ala radical trumpista, por el movimiento MAGA, entre otros, pues ha hecho que el tema de libre comercio se vaya cambiando ahora por un tema de proteccionismo, y lo vimos con el anuncio de los aranceles a prácticamente todo el mundo. Hay que tomar en cuenta una cosa: México destina el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, y enfrentaría esto un impacto muy severo en su crecimiento económico ante cambios abruptos en políticas comerciales que podrían llegar incluso a tornar parte de la economía. Otro tema del regreso de Trump, sin duda, la política migratoria. Trump propuso deportaciones masivas. Esto que produce reducir las remesas enviadas a México y a otras partes del mundo. Centroamérica vive de eso, por ejemplo, afectando una fuente vital de ingresos tanto para familias como para el Producto Interno Bruto de varios países. México enfrentaría el reto de absorber una fuerza laboral adicional ante la llegada masiva, y más porque hoy en día nadie lo puede poner en duda, la gran presencia cada vez que vemos de venezolanos, colombianos, haitianos, centroamericanos en distintas regiones del país, ya ocupando cargos, trabajo, etcétera, ante la situación que están viendo. Y bueno, una llegada de fuerza laboral adicional puede provocar un incremento del desempleo, la presión en servicios públicos para atender, y un aumento en los índices de criminalidad, especialmente en regiones vulnerables. Hemos visto casos en la frontera norte de México, donde efectivamente sí se ha dado este tipo de fenómenos. A esto valdría la pena comentar que cómo terminó la administración de Biden en el tema migratorio, y cómo fue el comportamiento con Biden, digo, con Obama y con Trump. Aquí vemos, esta es información que da el propio gobierno norteamericano de detenciones. Estos son detenciones. Gente que pasó a la frontera en Estados Unidos, en la frontera sur, y los detuvieron. Con Obama fueron 2.158.000, con Trump 2.400.000, y con Biden no se duplicó, se triplicó el número de detenciones en la frontera, 8.800.000, y en lo que va del 2025 a este corte, que era en el mes de marzo, estamos hablando de 73.156. Bajó considerablemente porque fue tanto el miedo de los operativos y de todo esto que alejó a muchos posibles migrantes. Eso eran las detenciones. Ahora, los que entraron, que casi siempre es por 3. Y aquí vemos el ingreso todavía a principios del 2025, cuando todavía en los primeros días del gobierno de Biden, estamos hablando de que ilegales en Estados Unidos de 18.6 millones, 16.8 en el 23, en el 22 15.5, es decir, vemos un incremento tremendo pues ahora sí, de ilegales en esta parte, que está teniendo pues consecuencias importantes, y que por eso de alguna manera ilustran la propia narrativa del propio Trump, de decir que hay 18.6 millones de indocumentados. Por cierto, dato importante: de los 8.800.000 deportados, 3.300.000 fueron mexicanos. Pues se calcula que entraron en el gobierno de López Obrador más o menos 6 millones de indocumentados mexicanos dentro de este paquete de los 18.6. Y lo que les decía, encuentros, esta parte de más o menos en porcentaje de gente que ha sido detenida, pues estamos hablando de porcentajes de que en los últimos meses del 2024 pues se disparó antes de que entrara el propio Biden, incluso todavía, digo, que entrara Trump, y que incluso se vio reflejado ahí. Y vemos también, pues, cómo se ha dado mes por mes
estos comportamientos. El 23 fue un año tremendo precisamente en este tema. ¿Y cómo afecta esto económicamente? ¿Cómo se afecta esto económicamente? Pues lo vemos con las remesas. En el 2021 tuvimos el récord de remesas en nuestro país. Un estimado, según el Banco de México, de 25.9, lo que representó en porcentaje las remesas. Y habría que entender que fue el año de pandemia, la situación como estaba. Después, bueno, regresó a números fuertes, pero estamos viendo que en 2025 se pronostica que va a ser una caída del menos 3%, lo relacionado precisamente a en este bimestre en la evolución de las remesas. Y las remesas están cayendo por miedo a muchos a que los vayan a deportar, entonces están utilizando otros mecanismos y simple y sencillamente no están haciendo algo al respecto de forma muy particular. Y bueno, otro elemento también a considerar es la relación comercial con China. Eh, este, eh, y bueno, pues ahí habría que entender que Trump busca limitar el comercio entre México y China, afectando sectores que dependen de insumos chinos, porque a partir de que China entra a esta dinámica comercial, bueno, pues se han ido aumentando, van a aumentar los costos para muchas empresas mexicanas. México empezó a utilizar productos chinos y esto va a dificultar la diversificación de mercados, va a limitar la soberanía económica, va a desincentivar también las inversiones extranjeras ligadas al nearshoring, que era la gran esperanza que se vendía a México, la cercanía con Estados Unidos. Hoy, pues no es tan exacto ese tema de cercanía. Y también hay que tomar en cuenta una cosa, China no ha tomado en cuenta a México, lo empezó a tomar en cuenta mucho, empezó a usar a México. México se convirtió en prestanombres de China para entrar a Estados Unidos, pero China no estaba siendo parejo en la comercialización entre México, entre China y México no estaba siendo parejo. Es decir, México le compra mucho a China, chinos usan a México de prestanombres, pero no estaba siendo recíproco con la economía mexicana, la economía china. Y bueno, también nuevamente el tema de seguridad. Esta designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por figuras clave en el gabinete de Trump puede facilitar la intervención militar y una mayor colaboración de inteligencia. Ya pasó esto en México en el Plan Mérida en 2007, donde Estados Unidos otorgó una gran cantidad de dinero al respecto, solamente que ahora podría haber, pues sí, declarando los terroristas, pues una intervención en el tema económico e incluso una intervención desde el punto de vista militar, que eso no hay que descartarlo en el caso mexicano. Sin embargo, esto implicaría costos económicos, una mayor intervención norteamericana en temas de seguridad e inmigración, ya existe, va a haber más. Se espera un aumento de la propia militarización de la frontera y una mayor presión para una colaboración intervencionista en territorio mexicano. Nadie pone en duda que esto va ahí y tampoco nos ayudamos mucho. Ya vemos cómo distintos actores políticos han tenido relación con el crimen organizado, que es uno de los temas que vamos a platicar en este curso. Y pues esta designación de los cárteles por parte de Donald Trump, que también le da una facilidad para poder dirigir sus acciones de forma muy particular. Ahí vemos cómo pues hay dos grandes cárteles, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que vamos a analizarlas más adelante. Y cosa curiosa, pero México, ¿cómo reaccionó ante esta dinámica? Primero, pues el gobierno reaccionó con la dinámica de la narrativa de la defensa de la soberanía. Como buen gobierno populista, pues se enfocó a eso, en ese caso, a que pues Trump declara que ya es el Golfo de América, ya no el Golfo de México. Y bueno, esto generó una reacción del gobierno mexicano que se enarboló la bandera nacional con toda lógica
y pues se fue mucho la narrativa por ahí, pero en gran medida es porque obviamente sabe México el peligro y las consecuencias que puede llegar a tener para ellos y para el gobierno mexicano el hecho de ponerse en contra de esta dinámica de lo que hace Estados Unidos. Entonces entra a estos juegos sin duda de la narrativa de la soberanía. Ahí hago una pausa, obviamente, porque todavía no ha terminado este tema, pero hago una pausa para pasar ahora, pues, a otro tema que tiene que ver ya con el tema nacional. Un poco para entender lo relacionado al tema nacional. Partimos de qué fue lo que pasó, cómo quedó conformado el país después de la elección del 2024. Está esta tesis que México podríamos considerarlo en tres Méxicos. El México de los 40 millones, que es el México abstencionista, los que no fueron a votar, la mayor parte de la generación millennial, gente apática, gente también egoísta, que dice, pues a mí no va a cambiar mi voto, como dicen, población en movimiento, empleados de servicios, que a veces no los dejan ir a votar o los mandan a una casilla especial, pero está cerrada, por a veces situaciones especiales como pérdida de credencial, enfermedad, etcétera. Ese es el México mayoritario de 40 millones. Muchos están en el extranjero, etcétera. Luego tenemos el México de los 36 millones, que es el México que votó por el oficialismo, ya sea por Morena, por el PT o por el Verde. Encontramos beneficiarios de programas sociales leales que admiran a López Obrador, que admiran a Sheinbaum, que admiran a Morena, a la 4T. ¿Por qué? Porque reciben apoyos de programas sociales. Y también están los beneficiarios avergonzados, los que en las encuestas decían que no sabían, no decían por quién iban a votar, el llamado voto oculto, que se convirtió en un voto oculto en beneficio principalmente de Moreno. ¿Por qué digo que avergonzado? Es gente que decía, pues a ver, los gobiernos anteriores pues no regalaban, no robaban y no daban, estos roban y salpican, y mucha gente ve como un ingreso extra el apoyo a los adultos mayores. Entonces lo ven, en lugar de que el abuelito era una carga, ahora se convierte en un ingreso extra para la familia, para la despensa, para los gastos. Y aquí importante mencionar que los beneficiarios sociales que siempre han existido en México, los programas sociales, ahora hay una dinámica distinta, que es ahora se sienten ellos empoderados. Son beneficiarios empoderados. ¿Por qué se sienten empoderados? Porque ellos deciden en qué gastar su dinero. Los tienen el dinero, el programa social lo tienen en su cartera, entonces ellos deciden cómo hacerle, cómo gastarlo, cómo hacer toda su propia dinámica. Y luego tenemos, aparte de estos, del voto de los avergonzados, que repito, ven como un ingreso extra esto, también vemos estructuras oficiales. Sí vemos ya sindicatos, está el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que en esta elección se volcó con todo con Morena, tanto que su líder, el señor Alfonso Cepeda, es hoy en día senador de la República por Morena. Y el crimen organizado. El crimen organizado jugó un papel importante. Resulta que en la zona del Pacífico es muy claro que la votación fue menor, la participación, y se inhibió en gran parte por esas estructuras del crimen organizado. Por último, tenemos al México de los 24 millones, que no es nada despreciable. 24 millones que son los opositores al oficialismo, ya sea que votaron por los partidos tradicionales, PAN, PRI, PRD, o que votaron, anularon su voto, que votaron por MC, o que fueron parte de la movilización ciudadana. Bueno, esos 24 millones de gente sin duda tuvieron también un papel importante, son la oposición, una oposición que muchos de ellos se sintieron pues traicionados, algunos siguen activos, otros no, y bueno, pues ahí podemos hablar de esos tres Méxicos en particular. Y aquí es donde viene una pregunta importante. ¿Qué es lo que estamos viendo exactamente hoy en día en México? Hoy en México estamos viendo algo que podemos nosotros denominar como un cambio, pues un cambio de régimen. Y aquí explico algo. Desde el punto de vista político podemos determinar
que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues claro que representa representa pues la continuidad de López Obrador. Eso nadie lo pone en duda, representa eso. Es evidente que continúa con los programas sociales, que continúa con la parte de las políticas públicas. Pero estamos viviendo hoy en día un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque las reglas escritas del juego político, llámese la Constitución y las leyes, están cambiando de manera acelerada. Y también están cambiando las leyes no escritas del juego político. Por eso un cambio de régimen. En lo que respecta al tema ideológico, hay que entender que Claudia Sheinbaum siempre ha militado en la izquierda. A diferencia de López Obrador, que fue militante del PRI, Claudia Sheinbaum siempre militó en la izquierda, en su juventud, en el movimiento del CEU, y después en la conformación del PRD, y después la vemos en Morena. López Obrador es una combinación de pensamiento, tiene una revoltura. El ejemplo de esta revoltura de pensamiento es con el nombre de su hijo, el más chico, al que pone es Jesús Ernesto. Jesús, por el Señor Jesucristo, y Ernesto, por Ernesto Che Guevara. Y bueno, habría que entender también, pues, dentro, cómo están las tripas adentro de este asunto. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día en esta dinámica, en esta situación muy particular? Pues estamos viendo, entre otras cosas, pues un cambio en lo que tiene que ver con los, los, los propios, la propia conformación del gabinete. Y es que en el propio gabinete estamos viendo una división muy fuerte entre el primer nivel. Es decir, no es que dejen de ser López Obradoristas, no. Todos siguen teniendo a López Obrador como la máxima figura. Lo que estamos viviendo hoy en día es que hay una lucha, un enfrentamiento entre los que dicen López Obrador sigue siendo la máxima cabeza, López Obrador sigue siendo el gran líder y vamos a hacer lo que nos diga este gran líder. Y por otro lado tenemos a los que de alguna manera podríamos decir, eh, dicen, hay que ser fieles a la figura presidencial, es decir, a Claudia Sheinbaum. Entonces hay quienes dicen, Claudia Sheinbaum es la presidenta, y entonces somos leales al observador, pero hay que hacer lo que nos diga la presidenta. Luego tenemos la conformación de lo que podríamos denominar como una segunda clasificación de corrientes que serían los morenos puros y los neomorenos. ¿A qué me refiero con los morenos puros? Gente que entró a Morena desde su fundación, que han seguido al observador desde que renunció al PRD en el 2012, incluso algunos desde antes, desde el 2009, cuando lanzó candidaturas de observador del PT y de Convergencia en Conjunto, que fue cuando surgió el famoso Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como Juanito. Y bueno, dentro de los neomorenos, podríamos decir que son los arribistas, los que se incorporaron a Morena hasta la elección del 2018, y ahorita vamos a ver la clasificación de cada uno de ellos, pero bueno, para que nos demos una idea entre estos dos. Hay que aclarar que hay morenos puros que pueden ser claudistas o neomorenos que pueden ser claudistas o neomorenos que pueden ser López Obradoristas. Y luego tenemos otra clasificación que sería ya por subgrupos que podríamos denominar por los ideológicos, los que sí dicen hay un tema ideológico, nos sentimos de izquierda, somos representantes de, algunos dicen del neomarxismo, otros dicen del marxismo, tenemos una represión ideológica muy clara, y otros que dicen, no, somos pragmáticos. Si el día de hoy nos piden que seamos neoliberales, vamos a ser neoliberales. Hoy nos piden que seamos de tal manera, vamos a hacer de esa manera. Es decir, sí hay un grupo importante de gente que es por un pragmatismo total. Y precisamente de los neomorenos podríamos ubicar que están los expriistas, que podríamos denominar como el primor, ¿no? Los que eran priistas y se han pasado a Morena. Y luego tenemos los, los que podríamos denominar como
el PAN tostado, ¿no? Los expanistas que se pasaron a la, digámoslo ahí, al bando de Morena. Y luego tenemos los bejaranos, por ejemplo, que son de los que se incorporaron al final, de los últimos que brincaron, igual que los ebrardistas, que son los últimos que brincaron hasta el 2018. Algunos experredistas que se fueron sumando al último minuto, cuando ya se dieron cuenta que solamente por ahí podían transitar, o algunos que incluso lo hicieron hasta el 2021, o antes de las elecciones del 24. Y tenemos también dos clasificaciones, los kiwis, que son los verde ecologistas disfrazados de morenistas, es decir, gente del verde que ahora se ha pasado a Morena, o los mamellos, que es gente que son de MC y se han pasado ahorita a Morena. Luego tenemos los morenos puros. De los morenos puros hay muchos grupos, pero entre los grupos principales podríamos destacar, por ejemplo, el caso del grupo Tabasco, donde actualmente está una de las principales figuras de Morena, que es Adán Augusto López Hernández, el cual ha tomado un liderazgo importante, más adelante vamos a hablar de él. Luego está el grupo Texcoco, que es el que dirigía a Higinio Martínez, hoy en día senador de la República, pero en el que participan gentes como Delfina Gómez. Hoy en día el grupo está dividido y tiene el control del Estado de México, la entidad con el mayor presupuesto del país. Luego están, por ejemplo, los monrealistas, que están desde la fundación de Morena. Está el bloque Martí Batres, Clara Brugada, los últimos dos jefes de gobierno, ahí involucrados, separados de Claudia Sheinbaum. Luego está la llamada Nueva Generación, que es, entre otros, pues las figuras como Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, hoy en día dirigente nacional de Morena, o Andy López Beltrán, ¿no? El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, secretario de organización de ese partido. Y luego hay aliados, por ejemplo, aliados como sindicatos, ¿no? Ya mencioné el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o está la CATEM, esta central de trabajadores dirigidas por Pedro Aces, que quieren convertirla en un estilo de la CTM de la Cuarta Transformación. Están movimientos sociales históricos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los normalistas, el Barzón, está la Confederación Internacional del Trabajo de Napoleón Gómez Urrutia, y luego están los aliados electorales, el PT y el Verde, y también los partidos locales, muchos de ellos que fueron partidos nacionales como el PES, Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, entre otros. Si vemos el gabinete en los principales cargos, vemos que hay 38 gentes que se sienten en este bloque López Obradorista, contra 43 que pues podríamos clasificarlos como claudistas. ¿Qué dependencias tiene López Obrador o el López Obradorismo? Tiene Segov, tenía Hacienda con Rogelio Ramírez de la Hora, la pasó con Claudia Sheinbaum, la Secretaría del Bienestar, la Sedena, la Marina, la CEP, por mencionar algunos. Y Claudia Sheinbaum tiene relaciones exteriores, seguridad pública, energía, Pemex, CFE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por mencionar algunos casos en particular. La Secretaría de Hacienda es importante, que es la única salida que ha tenido hasta este momento Sheinbaum en su gabinete, ni siquiera en los primeros 6 meses, y que en gran medida tiene que ver con pues el tener el control del dinero, que eso para ella era importantísimo. Podríamos decir que el gabinete está dividido en 3 partes en conformación del poder. Uno de estos es el que podríamos denominar, ahí está presente, el, ¿cómo se llama? Todo lo político, que lo tiene López Obrador. López Obrador tiene todo lo que tiene que ver con temas políticos. Luego, lo económico y seguridad es un equipo técnico mixto, en el que hay gente especialista, también hay gente que puede ser López Obradorista o claudista. Y la otra división es la gente que está de alguna manera pues centrada o involucrada en los temas de interés de la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Medio ambiente, la secretaria Alicia Bárcena fue maestra de Claudia Sheinbaum. Energía, donde está Luz Helena González, que era la secretaria de administración del gobierno de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum fue presidenta. Está la de Ciencias con Rosario Ruiz, que es su amiga, y su amiga y compañera de lucha universitaria, o la Secretaría de las Mujeres, el tema de género,
donde puso a Citlali Hernández, que es una morenista pura, pero que es leal a la propia Claudia Sheinbaum. Y en lo que podríamos determinar que es clave en ese sentido es también lo relacionado a eh, pues lo que es la relación, el control político del partido. El control político de Morena pues está en manos de pues tanto Luisa María Alcalde como Andrés López Beltrán, que aparte han puesto como un objetivo llegar a los 10,000 los 10,000, ¿cómo se llama? Afiliados en esta dinámica. Entonces, bueno, pues ahí podríamos decir que se encuentra, digamos, este, eh, eso, tener el partido, que es para el observador era muy importante, mantener el control del partido y que, bueno, de alguna manera, pues está ahí colocado. Y bueno, a eso también podríamos también marcar que pues tendríamos lo que es los personajes clave para entender esta dinámica del poder eh, muy particular, muy, digamos, muy entrometida del propio Moreno. Aquí podríamos ver que de alguna manera eh, podríamos hablar de cada uno de estos personajes que están en una cercanía importante ahí precisamente en el caso de Morena. Y bueno, tenemos el caso de este personaje que es Pedro Az. Pedro Az fue priista, ahora creó esta confederación laboral, ACATEM, es empresario taurino, actualmente es el coordinador, el operador político de Morena en la Cámara Baja, sobre todo diputado federal, y bueno, pues ha sido controversial, ¿no? Desde el préstamo del helicóptero que le ha dado precisamente al propio Ricardo Monreal, el haber votado mientras estaba un partido de los Yankees y los Dodgers allá en Nueva York, así, un personaje que ha sido, quitó a los que lo acompañaron al viaje con el Papa para aparecer en fotos solamente él con el Papa, bueno, una serie de cosas que ha hecho que demuestra eso, ese pragmatismo político de actores que saben que son gobiernistas, van a estar con quien esté en el propio gobierno. Luego tenemos el caso de Rubén Rocha, gobernador impresentable, que tiene al Estado hecho un desastre, que todo comienza a partir de la detención o entrega, no sabemos a detalle, de el Mayo Zambada, y hemos visto cómo con un cinismo él ha anunciado una operación eh, de cercanía precisamente con el crimen organizado. Lo ha hecho público y bueno, pues en otro país decente ya Rubén Rocha hubiera dejado el cargo, pero no lo ha dejado, tiene control del Estado y bueno, pues por desgracia hemos visto las últimas noticias de las últimas 24 horas, pues el asesinato de una gran cantidad de personas ahora dentro de estos centros de atención para atender a los drogadictos que están ahí de forma particular. Y luego tenemos el caso, yo les decía, de Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación de López Obrador, y hoy en día presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Adán Augusto, que fue gobernador de Tabasco y secretario de Gobernación, representa, aparte de este sector López Obradorista, que pues hemos visto cómo incluso ha hecho a un lado a la presidenta totalmente, haciendo aprobaciones, imponiéndose. Vamos a ver más adelante las derrotas de la presidenta Sheinbaum en ese sentido. Y luego tenemos el caso de Ricardo Monreal, un morenista puro que también se ha peleado con el presidente, el observador, pero también con la propia Claudia Sheinbaum, que tuvo la intención de llegar a ser presidente. Aquí es importante señalar la estrategia de la jugada de ajedrez del observador, de que los perdedores del proceso interno de las corcholatas terminaran siendo pues los dueños del poder legislativo y así hacer un contrapeso al interior para la presidenta, que ha tenido sus propias repercusiones. Citlali Hernández, que ya hace rato la mencioné, ella fue secretaria general de Morena, una operadora eficiente para la presidencia en temas como la aprobación del aborto. Citlali Hernández ha estado promoviendo el aborto. Para que nos demos una idea,
en 11 estados de la República Mexicana, desde que empezó el 1 de octubre la gestión de Claudia Sheinbaum a la fecha, se ha ido aprobando el aborto, y bueno, pues una de las operadoras esa ha sido la secretaria de la Mujer, Citlali Hernández. Martí Batres, que es otro representante de esa izquierda más marxista, que se peleó con Sheinbaum porque él impuso como candidata a sucederlo a Clara Brugada y no a Omar García Harfuch, que era el delfín de Claudia Sheinbaum. Martí Batres desesperadamente peleó para que le dieran un cargo en el gobierno actual y le dieron el ISSSTE. Y bueno, hemos visto ahí cómo pues sigue las diferencias con la presidenta, pero ahí está haciendo acto de presencia. Y luego tenemos el caso de Marcelo Ebrard, ¿no? Que perdió en ese proceso interno, le dan esta Secretaría de Economía, ahora se ha convertido en un claudista, metido en ese tema, más que en el tema de la grilla, aunque tiene una fuerte representación, por cierto, de algunos diputados, senadores, y por cierto, el día de hoy pasó algo anómalo en la Cámara de Senadores, no se logró la mayoría calificada para aprobar a los magistrados electorales locales, y se habla mucho que por lo menos 2 senadores, y se está especulando que 2 senadores cercanos a Marcelo Ebrard fueron los que votaron en contra y que son los que provocaron, entre otras cosas, que no hubiera mayoría calificada. Y bueno, también tenemos una representación, en este caso del sector empresarial, y es con Altagracia Gómez. Esta empresaria que se ha convertido en el enlace de Claudia Sheinbaum para el gobierno del gobierno mexicano con el sector empresarial, en el que vemos que pues la propia Claudia Sheinbaum le ha dado un poder importante, no es funcionaria pública, le ha dado la operación, le ha dado cierto juego para poder ella manejarse, dar cierto elemento particular. Y bueno, a diferencia de Poncho Romo, que estuvo en la admisión del observador, Altagracia Gómez sí ha sabido tejer más con más actores del sector empresarial, y ha logrado juntar ahí un número importante alrededor de la presidenta, con algunas cosas que más adelante vamos a ver con el llamado Plan México. Y bueno, en este cambio de régimen, ¿qué podríamos decir que se ha dado? Primero podríamos marcar la herencia de López Obrador. ¿A qué me refiero con herencia de López Obrador? Recordar que López Obrador, de forma pues inesperada, presentó un paquete de reformas en el 5 de febrero del 2024, acabando la 65 legislatura, y pues se veía como algo pues improbable, pues decía no va a tener la mayoría, y de ahí sacó él la frase del plan C, de llegar a tener el control en el Congreso. Bueno, pues lo logró con mañas y no mañas, pero terminó logrando esta supermayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado, por medio de traiciones de ciertos actores políticos y demás. Y bueno, de las reformas que él propuso, pues algunas las logra aprobar todavía en el mes de septiembre. La joya de la corona, que es la reforma al Poder Judicial, que en este curso vamos a hablar precisamente de esta reforma más adelante, que pues es para adueñarse, para quedarse con este Poder Judicial, y eso lo podemos ver en los hechos. La reforma de los pueblos indígenas, que tuvo consenso de todos los partidos políticos, y la reforma de la Guardia Nacional, que ya en los hechos estaba pasando, que la Guardia dependía del ejército en su operación, y bueno, pues ahora lo único que hizo fue, repito, que se quedara en las leyes escritas. Pero en las leyes no escritas del juego, pues obviamente hay un significado más fuerte en esta reforma. Luego ya aprobados durante la gestión de Claudia Sheinbaum, los salarios dignos, un aumento en ese sentido, reformas a las vías de transporte ferroviario, ya las líneas de ferrocarril pueden utilizar transporte, personal de transporte, no solamente de carga, para uso de personas, de pasajeros, y ahora estamos viendo pues la construcción de 2 trenes, además del Tren Maya en el sur del país, pues, está el Tren México Querétaro y el Tren México Pachuca. Reforma en materia de áreas y empresas estratégicas, que es volverle a darle el sentido de monopolio a Pemex y a CFE, solamente que con esas trampas ideológicas, porque la trampa ideológica que están poniendo es que dice en uno de los artículos transitorios que el Ejecutivo Federal está en la posibilidad de, si él así lo desea, poder cambiar y meter capital privado en temas energéticos, cosa que sí está haciendo Claudia Sheinbaum. Pero obviamente la narrativa es
Pemex es de todos, CFE es de todos. Luego también está esta reforma en protección y cuidado animal y la de prohibición de los vapeadores. Parte de las otras reformas que se han ido realizando está las reformas de Claudia, no tanto la ley del observador, las que ella ha ido motivando. Igualdad sustantiva, que prácticamente fue meter algunas leyes de paridad, paridad en gobierno, en gabinete, etcétera. Y esta reforma, que más que de Claudia Sheinbaum es una reforma de legislativo, la de supremacía constitucional, que le da la facultad al constituyente de ser el que tenga la última palabra y no la Corte, y que entonces no puede la Corte ponerse por encima de decisiones del legislativo. Es decir, le da una mayor autonomía en ese sentido al legislativo, y esta supremacía constitucional que yo digo en el fondo le quita poder a Sheinbaum, se lo empodera o le da más poder al legislativo. Luego está la reforma de inteligencia y seguridad nacional, que aquí, ojo, algunas de las reformas aprobadas ya en la Cámara de Origen, que fue el Senado, se están reformando en diputados, en comisiones, eso llama la atención, porque con el observador pues todo era fast track, aquí hay, por lo menos ha habido algunas cosas al respecto. La reforma en materia de vivienda que todos los partidos aprobaron y no se dieron cuenta que tenía afectaciones presupuestales. Los nuevos programas sociales a la Constitución, algunos programas ya estaban, otros se están poniendo, como Jóvenes Construyendo el Futuro. La simplificación de orgánica federal, esta reforma, que lo que hizo fue crear nuevas secretarías de Estado, más que reducir, se aumentaron algunas secretarías. Prisión preventiva oficiosa, se cambiaron y se metieron nuevos delitos, entre ellos uno que a mi juicio pues es totalmente violatorio de la Constitución, que es el de libre desarrollo de la personalidad. Quiere decir que si yo me pongo alguna, por ejemplo, a alguna persona que tiene alguna fijación, alguna cuestión de su personalidad, pues puede una persona terminar en prisión por decir la verdad en ese sentido. Eh, y bueno, también se metieron delitos fiscales con previsión preventiva oficiosa, que esto es prisión antes de que se investigue. Desaparición de los órganos autónomos, que si bien es una herencia del observador, aquí es donde nos damos cuenta cómo, pues sí, había un miedo a los Estados Unidos, y entonces en esta desaparición de órganos autónomos, no desaparecieron al 100%, sino los pasaron a depender de secretarías de Estado, esto para no caer en una contradicción con el TEMEC. Y entonces, como estamos viendo hoy en día que varios órganos autónomos como el INAI, sí cortaron personal, pero ahora van a depender, van a ser una subsecretaría dentro de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La reforma al Infonavit, en donde desaparece la figura del derechohabiente y en donde de tener una administración tripartita entre trabajadores siendo representado por sindicatos, el sector patronal, los empresarios y el sector de gobierno. Antes era una función tripartita, ahora con esta reforma los trabajadores y el sector patronal desaparecen de los consejos, del consejo tripartita, y todo lo va a llevar a cabo directamente el director, además de que se van a tocar pues parte de los recursos que tiene el propio Infonavit. Sobre modificaciones a la ley de amparo, también se hacen estas reformas en las que, ojo, por ejemplo, antes alguien podía demandar al gobierno, ampararse ante el gobierno ante una obra pública que estuviera estropeando, por ejemplo, su casa. Hoy en día no lo va a poder hacer eso. Seguridad social en plataformas digitales, desaparece la figura del socio que vemos en los Ubers, en los Didis, ahora se les da una seguridad social. Y la única reforma que Sheinbaum tuvo que sacar de circulación fue la reforma al ISSSTE. La reforma al ISSSTE en la que se determinaba que después de cierto sueldo, el trabajador tenía que administrarlo y una serie de condiciones ahí que también perdían antigüedad, etcétera, que provocó que uno de sus aliados históricos de la izquierda mexicana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la parte radical, pues se declarara en protesta. Sheinbaum lo retira y ahora pues ya se dieron cuenta que podían sacarle más jugo a la presidenta y ahora han decidido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, junto con otros sindicatos más de corte radical, pues pedir que se derogue la reforma al ISSSTE del 2007 que se hizo durante el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, bueno, pues
ahora se ha convertido en una bola de nieve, un problema para el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero bueno, de alguna manera está ahí. También en materia de reforma electoral, estamos viendo pues la propuesta de un nuevo sistema electoral, que lo más seguro es que eso lo veamos en tiempos posteriores a lo que actualmente estamos viendo, es decir, después de la elección del Poder Judicial. Otro caso particular es el caso de la eliminación del nepotismo, que era una de las planteamientos que hizo Sheinbaum, que parecía que iban a tener un éxito, pero pues estaban planteadas para el 2027 y mediante una alianza, la alianza electoral del PT presionó a Morena para que se pasara hasta el 2030, lo cual se convirtió en una derrota para Claudia Sheinbaum, que más adelante les vamos a enunciar. Luego tenemos el tema de eliminar la reelección legislativa y municipal, a mi juicio uno de los grandes errores, estamos apenas aprendiendo esa dinámica, pero bueno, se elimina. ¿Por qué lo elimina en gran parte Sheinbaum? Más allá del discurso es porque ella no quiere tener una dependencia de los actuales legisladores, por lo menos diputados, ni de los senadores para el 2030, pues porque no son de gente cercana a ella. Se plantea también la creación de un nuevo INE, la disminución de la integración de los órganos legislativos y la conformación de partidos y cambio en prerrogativas como parte de ese tema electoral. Por último, hay que mencionar la última reforma que puso la presidenta Sheinbaum, es la relacionada al tema de soberanía nacional. Allí en esta reforma de soberanía nacional hay que decir que se encuentra pues una reforma al artículo 19 y el artículo 40. ¿Para qué es esto? Para incluir el delito de terrorismo que no estaba contemplado en la Constitución y al mismo tiempo poner una pena a aquellos que invadan territorio nacional sin permiso, ya sea por agua, por mar o por espacio aéreo, por tierra. Obviamente esto es para protegerse a Estados Unidos, pero también para obligar a una negociación con Estados Unidos ante un momento de una posible intervención para combatir a los cárteles del narcotráfico considerados hoy en día como grupos terroristas. Y bueno, podríamos decir que hacia dónde va México en este arranque de Claudia Sheinbaum, pues en una narrativa radical, peor que el observador en muchos sentidos, pero con diferencias en la forma de gobernar. Está delegando las acciones de gobierno, y empodera a secretarios, como el caso de Omar García Harfuch, al que le ha dado un juego en lo particular. También podríamos decir que estamos viendo pues una continuidad de las políticas de Morena de manera muy particular, y hay que entender que el conflicto es al interior de Morena, no tanto con la oposición partidista, sino que está adentro de Morena, es donde está el pleito real. Ahora, analizando los compromisos de Claudia Sheinbaum presentados en campaña y también al anunciar que sería sus 100 compromisos de gobierno, podríamos dividirlos en los siguientes bloques. Por un lado, lo relacionado a política económica y laboral, estamos hablando de 20 compromisos, desarrollo urbano e infraestructura, 16 compromisos, educación y cultura en 13 compromisos, salud, 11 compromisos, política interior, 8, temas ideológicos como por ejemplo acabar con el neoliberalismo y que México viva, 8, medio ambiente, 8, política social, cosa interesante que es la columna vertebral del gobierno, tiene solamente 7 compromisos, desarrollo tecnológico, 4 compromisos, política exterior, increíble, solo 3 compromisos, entre uno de ellos que los consulados sean buenas personas con los compatriotas que están allá. Seguridad, un compromiso. Así podríamos ver cuáles son las prioridades del gobierno en sus propios compromisos. Y a esto hay que decir que Sheinbaum ha obtenido en estos meses una serie de derrotas que se dan al interior precisamente de su partido y al interior del poder legislativo que le han ido ganando. Primero, algo que ella no quería y le obligaron la reelección de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí habría que recalcar que Rosario Piedra
fue la peor evaluada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, que evaluó los perfiles, pero por una presión la pusieron. Y pues quedó electa por Morena, PT y Verde. La oposición votó por la candidata de Claudia Sheinbaum y fue una clara derrota de la presidenta. Segunda derrota, el presupuesto 2025 modificado. A López Obrador no le cambiaba ni una coma. A Sheinbaum le cambiaron el presupuesto e incluso en qué se lo cambiaron, por ejemplo, en esa, digamos, ¿en qué le cambiaron? Ella le había quitado dinero a las Fuerzas Armadas y Monreal se la regresó. Monreal le quitó dinero al Senado. También hubo castigo, obviamente, para los órganos autónomos, entre ellos el INE, luego le regresaron sin permiso de Sheinbaum. Es decir, no le respetaron su propia propuesta de ella. La tercera gran derrota, la iniciativa del nepotismo del 27 al 30, que le había explicado hace rato. ¿Por qué? Porque el Verde no quiere perder la gobernatura de San Luis Potosí, que actualmente tiene. El gobernador Ricardo Gallardo quiere poner, si lo obligan a que sea mujer, que sea su esposa, la senadora Ruth González, o si es hombre, su papá, el diputado Ricardo Gallardo Juárez, diputado federal. Y bueno, pues el Verde lo puso en la mesa de condición y por eso se recorrió para el 30. Y esto pues también pues beneficia a algunos actores dentro del propio Morena. Luego tuvimos el desaire en el evento del Zócalo Capitalino. Sheinbaum está emocionada porque logró que se aplazara el tema de la famosa los aranceles. ¿Y qué termina pasando aquí? Que pues eh, al final de cuentas le aplazan el tiempo, convoca un evento en el Zócalo, que se terminó siendo supuestamente un evento de festejo, y cuando la presidenta se dirige a donde se encuentran los líderes del Poder Legislativo, la dirigencia del partido y también de sus aliados, el Partido Verde, en ese momento, pues ellos están en otra cosa y le dan la espalda. Es un desaire que nunca se lo hubieran hecho a López Obrador, pero sí se atreven a hacérselo a Claudia Sheinbaum. El otro evento de derrota de Sheinbaum es la retirada de la iniciativa del ISSSTE, en el que no pudo contra sus propios aliados como la coordinadora, y hay que recordar que la presidenta en esa dinámica, en esa retirada, en gran medida se debe a las protestas que empezó a hacer la coordinadora. Pues para evitar mayor problema, como conocen al escorpión, bueno, pues decidieron mejor hacer esa dinámica. Y por último, la negativa del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué es un golpe para Sheinbaum? ¿Por qué es una derrota? Porque la primera mujer presidenta no puede defender a otra mujer acusada en ese sentido de acusada de violación. Este personaje, José Blanco, acusado de haber violado a su media hermana, y hubo voces dentro de Morena, incluso hubo 25 votos en contra de Cuauhtémoc Blanco, 12 votos que se abstuvieron en la Cámara de Diputados, pero no pudieron porque el PRI se sumó a Morena, incluso el PT votó en contra. En esta ocasión estuvo a favor de no darle el desafuero a Cuauhtémoc Blanco, pero aún así, bueno, pues con los votos del PRI fue contundente ahí el triunfo, y bueno, pues quedó claro, quedó en evidencia que pues la impunidad está reinando. ¿Por qué? ¿Por qué prefirieron defender a Cuauhtémoc Blanco? Porque no podemos reconocer errores, es demasiada la soberbia que reconocer un tipo de error así es darle la razón a la oposición, no hay que dársela, y entonces, bueno, por eso queda este punto determinado. Y bueno, a esto habría que hablar del tema de seguridad como uno de los principales temas, sin duda, de la agenda pública para este 2025. Eh, Tomando en cuenta que el 2024 tuvimos un acontecimiento inesperado, no contemplado, que fue esta entrega captura del Mayo Zambada. No vamos a ver con exactitud, lo único que sabemos es que lo tiene el gobierno norteamericano y que a partir de su salida pues se dio una gran división dentro del cártel de Sinaloa entre los dos principales bandos, los famosos Mayitos y los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán y los hijos de el Mayo Zambada.
Ya esto recordar que incluso los Chapitos tienen 3 divisiones, los Guzmán Salazar, entre ellos Archibaldo, son los hijos que tuvo con Griselda Salazar. Luego están los Guzmán López, que es de otra pareja con la que tuvo 2 hijos, entre ellos el Güero Moreno, hoy en día testigo protegido en los Estados Unidos. Y por otro lado, el tercer grupo de los Chapitos, pues es el del Guano Guzmán, hermano del Chapo Guzmán. Y estamos viendo una pelea tremenda en Culiacán, principalmente por el control de la región de manera importante. Esto ha modificado el mapa de la conformación del Cártel del Pacífico. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, lo vuelvo a mencionar, que hay que entender las diferencias entre un cártel y una banda delictiva. En México tenemos más de 500 bandas delictivas, pero cuando una banda delictiva cumple con varias funciones, entre ellas, por ejemplo, hace la siembra de la droga, el trasiego y la utilización de delitos de alto impacto, como puede ser, por ejemplo, el secuestro, el huachicol, la trata de personas, etcétera. Cuando cumple con todo eso, entonces ahí se le considera un cártel, y más cuando sus tentáculos están fuera incluso de territorio nacional. En México tenemos 2 grandes cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia hoy en día en los 32 estados de la República Mexicana, y el cártel de Sinaloa, que tiene presencia entre 29 y 30 estados de la República Mexicana. Así que hubo un crecimiento exponencial, para que nos demos una idea, en el gobierno de López Obrador, cuando empezó en diciembre del 2018, había, el cártel Jalisco estaba en 9 estados, el cártel del Pacífico en 6. Esta expansión que se ha dado en los 6 años por esta política de abrazos no balazos ha provocado una nueva recomposición en la que hay que decir que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, está regresando al modelo policial en esta secretaría, muy parecido al de Genaro García Luna. Ojo, no es la utilización de la inteligencia, sino es la utilización del modelo policial. Más patrullas, más alumbrado, más acciones de ese estilo, más corrección, más que medidas preventivas. Y ante esto, pues esa estrategia de Omar García Harfuch sí ha tenido ya algunos efectos, entre ellos, por ejemplo, la llamada Operación Enjambre, que se ha llevado a cabo en el Estado de México con algo de éxito, y algunas otras implicaciones que ha ido teniendo al respecto. Y obviamente lo que sí podríamos decir, podríamos ir determinando que una de las cosas que se va a convertir en el gran talón de Aquiles de esta administración es el caso de las fosas y los desaparecidos. Ya vimos este caso del rancho Zaguirre, que se le ha querido desviar la atención, este rancho localizado en Teuchitlán, Jalisco, donde desapareció un número determinado de personas y que se puede convertir en la Ayotzinapa si no se cambia la narrativa, aunque han hecho una estrategia de comunicación para decir que no es lo que parece. Incluso hay que decir que Omar García Harfuch terminó diciendo que no hay un indicio de que el predio haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron los activistas, en un centro de adiestramiento. Es decir, se seguía violando la ley, pero no importa. Pero fue tan fuerte el tema de los desaparecidos que hay que decir que precisamente el día de ayer y el día de hoy, pues se han dado a conocer las peticiones que puso el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco sobre la mesa con la Secretaría de Gobernación, que por primera vez puedo decir que veo que aparece la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y bueno, pues en esta dinámica, en este tema del decálogo, pues primero piden que la presidenta deba asumir el liderazgo contra las apariciones del país, porque no ha tomado el liderazgo. 2, incluir desapariciones en políticas públicas. Hoy en día no existen políticas públicas para el tema de desapariciones. 3, ampliar las competencias de la Fiscalía General de la República para poder atraer los casos. 4, presionar para que las policías cuenten con personal certificado. 5, más apoyo de comisiones de búsqueda. 6, reforzar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 7, hacer un censo o encuesta nacional sobre familias afectadas. 8, el gobierno debería considerar ayuda mensual para todas las familias de los desaparecidos. 9, que los hallazgos de colectivos hagan la diferencia. Y 10, apertura y diálogos permanentes, fue parte de lo que platicaron y que sin duda, repito, se puede convertir en un tema medular. Ahora, al corte del día de hoy, martes 8 de abril, se tienen reportados por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, es decir, por los propios datos del gobierno,
que el acumulado que lleva la administración de Claudia Sheinbaum hasta este momento es de 14,395 homicidios dolosos, es decir, uno cada 19 minutos, 77 diarios. Recordar que durante la gestión de López Obrador se llevaron a cabo casi 200,000 homicidios dolosos, uno cada 15 minutos, 94 diarios. Y con Peña Nieto fueron 156,066, es decir, uno cada 20 minutos, 71 diarios. Con Calderón fueron 120,463, uno cada 26 minutos, en promedio 55 diarios. Y con Fox 60,280, uno cada 52 minutos, 28 diarios. Ahora, de estos de Claudia Sheinbaum, hay que decir que el acumulado de meses, en 7 meses de gobierno, llevaba López Obrador 20,867, Sheinbaum llevaba 14,395 y Peña 13,773. Es decir, se encuentra la admisión de Sheinbaum en segundo lugar, aunque ha habido una disminución. ¿Qué estado es el que mayor número de homicidios lleva en lo que va a la admisión de Sheinbaum? Sí, es Guanajuato con 1,905, que se ha convertido en el punto neurálgico del combate contra el crimen organizado. Después, con cifras arriba de los 1,000, tenemos el Estado de México, que es el estado de mayor población, y Baja California en un tercer lugar. Y luego en los siguientes lugares, Sinaloa y Chihuahua. Más abajo, ya en otro escala, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Morelos, Nuevo León, y va bajando así: Tabasco, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Colima, Chiapas, Quintana Roo, San Luis, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Querétaro con 91, Tlaxcala 75, Campeche 63, Coahuila 57, Aguascalientes 50, Baja California Sur 25, Durango 25 y Yucatán 19. Tomar en cuenta que el caso de los cantaritos es el que hizo que subiera el estado de Querétaro, pero aún así se encuentra entre los últimos 10. A esto valdría la pena mencionar lo que dice la encuesta de percepción de inseguridad que realiza el INEGI cada mes. Cada 3 meses, perdón, es trimestral. Estamos esperando a mediados del mes de abril saldrá el resultado el primer trimestre de este año, pero sí podemos, ya tenemos el del primer trimestre de la administración de Sheinbaum, es decir, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, en el que hay que decir que aumentó la percepción de inseguridad en general a 61,7, en el caso de las mujeres a 67,8 y en el caso de los hombres a 54,4%. Sobre percepción de inseguridad podemos encontrar que las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Villahermosa con 95,3, es decir, solamente 5 de cada 100 se sienten seguros en ese lugar. Uruapan, el 92,5, Fresnillo, Zacatecas, 90,9, Culiacán, que no había aparecido antes Culiacán, 90,6, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 90,6. Es decir, antes era una región, hoy en día es varias regiones del país. Con menor porcentaje, Los Mochis en Sinaloa, cosa curiosa, porque Los Mochis sí es controlado por una cabeza del crimen organizado y no tiene competencia. La plaza es totalmente de él. No hay lucha de mayos y chapitos. Saltillo, Coahuila, 23%, 23, es decir, se sienten seguros, sienten una seguridad prácticamente la mayor parte de la población, 23 se sienten inseguros, 20 se sienten inseguros en Benito Juárez, Ciudad de México, Piedras Negras, Coahuila 18,7, San Pedro Garza 14, se sienten inseguros, es decir, es mayor los que se sienten seguridad. Y ahí podemos ver en el mapa ahí el tema de algunas ciudades. Ahora, si vemos el comparativo entre un año y otro año, encontramos que en 23 áreas urbanas se dio un aumento de percepción de inseguridad y en 12 disminuyó. ¿En dónde se dio un aumento de inseguridad? Por ejemplo, en Querétaro, que fue del 40,6% el aumento de inseguridad, mientras que es muy alto y se debe por el tema de cantaritos. Pero vemos, por ejemplo, Culiacán, donde aumentó 108,3% el tema de percepción de inseguridad. Una ciudad que se sentía segura, cambió totalmente. O vemos el caso de Mérida, que aumentó a 41,9% la percepción de inseguridad. O el caso, por ejemplo, de Puerto Vallarta, que aumentó a 57,2%, o Mazatlán, el 74,0%.
Ahora, si nos vamos ahora a el tema económico, en el tema económico podemos hablar de que ante toda esta situación, ¿qué es lo que ha propuesto el gobierno mexicano? Pues el gobierno mexicano ha propuesto esto que se conoce como el Plan México, que uno podría resumirlo como pues una buena carta a Santa Claus, es una buena intención. ¿Quién no quiere, por ejemplo, que México esté entre las 10 economías del mundo, ¿no? Fortaleciendo el mercado interno, la participación internacional. ¿Quién no quiere que se eleve la proporción de inversión respecto al PIB? La propuesta del Plan de México es mantener la proporción de inversión respecto del PIB arriba del 25% a partir del 2025, a partir de 25 a partir del 2026 y arriba del 28 a partir del 2030. En el tema de empleos, 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada y en sectores energéticos. El 50% de la proveeduría y el consumo nacional se han hecho en México en sectores estratégicos, el cuarto punto. El quinto es crecer 15% de contenido nacional, esto en cadenas globales de valor en los sectores, por ejemplo, automotriz, pues ahora va a ser difícil con los aranceles, aeroespacial, que Querétaro tiene un papel importante ahí, electrónicos, semiconductores, farmacéutico, químico, entre otros. 50% de compras públicas serán de producción nacional, las compras públicas serán una herramienta de desarrollo. 7, vacunas hechas en México, impulsar el desarrollo completo de procesos de fabricación farmacéutica y envasado local con énfasis en biotecnología avanzada. La octava meta, de 2.6 a 1 año se reducirá el tiempo total para concretar una inversión, 50% menos trámites y requisitos en una sola ventanilla única de inversión digital, 150,000 profesionistas y técnicos anuales con formación continua alineada a sectores estratégicos y 100% de educación dual en media superior técnica. El punto 10, sostenibilidad ambiental, promover inversiones con prácticas, reuso de agua, inversión en energía limpia con respaldo, el sistema de manejo de residuos sólidos y acciones de impacto comunitario. 30% de pymes con acceso a financiamiento es algo nuevo. El gobierno pasado eliminó el apoyo a las pymes. Aquí se está dando un apoyo importante al tema de las pequeñas empresas. Ser uno de los 5 países más visitados a nivel mundial y disminuir la pobreza y la desigualdad entre parte del plan México. Repito, no es un mal plan, es un buen plan, solamente que está fuera en gran parte de la realidad de lo que está pasando hoy en día. Y bueno, también podríamos hablar en ese sentido de los máximos inversionistas. Los activos de los más de 600 fondos de inversión que existen en el país han llegado a máximos al cierre del año pasado. O sea, a pesar de ese panorama, se veía antes de la era Trump que nos estaba yendo bien. Teníamos ya 11.63% de millones en clientes de fondos de inversión, aumentando a pesar de toda la situación, pero ahora 2025 va a ser una baja por todo el tema de Donald Trump. Y aquí podemos ver el tipo de cambio. Aquí estamos viendo el tipo de cambio fix, que es el que maneja el Banco de México, no el de intercambiario, que es el que tiene una movilidad distinta. Pero desde que empezó la misión de Claudia Sheinbaum a hoy en día, pues sí hemos visto estos picos que son la representación de Trump en sus medidas económicas, especialmente la de los últimos meses, y llegando ahorita otra vez a tener un alza. Estas gráficas en las que vemos que son M's constantes por esa inestabilidad que está teniendo en gran parte nuestra propia economía. A esto hay que decir que a finales del año pasado, la OSD había dicho que México iba a tener un crecimiento del 1.2%. Ese era el pronóstico que daba CEPAL y la OSD. Después, la Secretaría de Hacienda estimó que íbamos a tener en 2025 un crecimiento entre el 2 y 3%, y un tipo de cambio de 18.5 a 18.7 en promedio y una tasa de interés nominal promedio de 8.9 a 8. El Banco de México anunció hace un mes que las previsiones eran que México va a tener un crecimiento del 0.6 y que para el 26 iba a ser del 1.8 con un intervalo entre 1 y 2.6, que el empleo iba a ser una creación de 500,000 de empleos en el 26, de casi 500,000 en el año 2025. Pero ya la propia OCDE hizo ese cambio.
ya anunció que el crecimiento de México en ese 2025 será de crecimiento del menos 1.3% y la perspectiva es que el 26 también será de decrecimiento del 0.6%. Los pronósticos era sin aranceles y ahora con aranceles, ¿cómo se ha modificado? El mundo ha tenido también una repercusión. Los únicos que han tenido una perspectiva de crecimiento mayor es, por ejemplo, el caso argentino, que su perspectiva de crecimiento ahora es mayor, China un poquito mayor, pero sí vemos que en el caso de México es al que peor le va en esos pronósticos, en los que también Estados Unidos tiene una baja de su crecimiento. Y bueno, a esto hablar también de los medios de comunicación, que también han tenido un cambio en esta época de manera significativa. Aquí habría que mencionar que pues hemos visto cómo la jornada, pues pareciera que le están dictando algo desde Palenque, porque sí, mucho de lo que están diciendo, de lo que dicen sus editores, incluso son críticas a ciertos actores de Morena que podríamos identificar como claudistas, no tanto como López Obradoristas. Televisa, que durante muchos años fue el monopolio de la televisión, actualmente en crisis de números y también en una crisis en Estados Unidos, tanto que su director tuvo que renunciar, Emilio Azcárraga, y pues las investigaciones que están haciendo la FIFA sobre posibles temas de corrupción. Depuración de articulistas, columnistas y periodistas en distintos medios de comunicación, así como la presencia de la rebeldía de un personaje como Ricardo Salinas Pliego. También hay que decir que la mayoría de los medios alineados al gobierno, casos evidentes como Multimedios o Grupo Imagen. Además de que pareciera que se había acabado la era de Jesús Ramírez Cuevas, que era el vocero de la presidencia, hoy en día coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum, aunque ha regresado después del tema de Teuchitlán a operar con estos viejos periodistas, reporteros pro 4T, como Lord Molécula o el señor este del Parche. Siguen las mañaneras, pero ya no tienen el mismo rating que tenían antes, sin embargo siguen generando la agenda pública. Actualmente el periódico Universal está en crisis y el Excelsior en una posible venta. Además, hay que entender que las redes sociales siguen siendo clave en el futuro, especialmente con la generación Z y la generación millennial. En un resumen de esta primera parte de este curso, podríamos ir llegando a la conclusión de que pues, los contrapesos que normalmente teníamos en nuestro país están prácticamente desintegrándose, en donde estamos viendo que después de esta elección del Poder Judicial y de los propios órganos autónomos desaparecidos, pues se eliminan ya dos contrapesos claros. Los medios de comunicación, las inversiones del exterior, las inversiones del interior y el sector empresarial pueden ser pieza medular para entender todo lo que viene, mientras que el sector religioso y la sociedad civil siguen jugando un papel importante todavía en esta dinámica. ¿Qué es lo que sigue? El efecto Trump. ¿Qué tanto el tema migratorio, aranceles, terrorismo, etcétera, va a terminar definiendo a México durante este sexenio? ¿El Plan México será realmente un plan de empuje económico? Sobre el tema de la reforma electoral, ¿no tendría que lograrse primero la unidad nacional? Y sobre la elección del Poder Judicial, está generando incertidumbre jurídica y la vamos a ver a partir del 1 de septiembre cuando entren los nuevos jueces. ¿Cambios en la estrategia de seguridad nacional? ¿Qué es lo que está pasando al respecto? Lo que sí podríamos decir es que México tiene un reto a futuro. ¿Qué es lo que tendría que hacer México en esta lógica de lo que está pasando? México tiene que entender que tiene que ser socio de Estados Unidos como socio prioritario, no dar la prioridad a China, por ejemplo. Está obligado también a regresar a una vía democrática para poder sostenerse. Puede ir perdiendo credibilidad. Y lo más importante, la esperanza y la unidad nacional deben ser la columna de la sociedad y la columna que debería de fomentarnos y ser el baluarte para el México del presente y el México del futuro. De esta manera termino esta primera sesión, pues ahora sí que quedando a cargo para cualquier duda o comentario en esta primer saque de balón, por llamarlo así. No, pues si me permiten el uso de la palabra, estimado Guillermo, Sí, adelante, Agustín, adelante. desde acá le saluda Agustín Hernández desde Chihuahua, Chihuahua, eh, agradecido por la conferencia y, y comentar acerca acorde a tus
pues conocimiento, ¿verdad? O que eres experto en el tema, eh, ¿consideras, o cuál consideras que debe ser el derrotero, al menos en materia económica, ¿verdad? Para los que nos dedicamos al área de la iniciativa privada actualmente. En cuestión política, dada la incertidumbre ahorita que comentas, dado los aranceles y dado las imposiciones económicas, ¿cuál consideras tú que como partido debiese ser la respuesta, una respuesta, este, pues, que sea de mediación con los con este tema, o una respuesta como la mayoría de los países unidos que así lo hemos observado, o sea, han respondido pues proporcionalmente, ¿no? O sea, se pudiera decir proporcionalmente. Entonces, ¿cuál es ese derrotero pues a seguir con tus nociones pues y el conocimiento que tienes? Y eso pues nos serviría también a nosotros como militantes, bueno, militante en mi caso, del Partido de Acción Nacional, los ciudadanos o simpatizantes, pues también para saber más o menos, pues, tomar decisiones informadas. Gracias, gracias y muy Muy bien. agradecido con el PAN Querétaro también por ello. Sí, perfecto, Agustín. Pues mira, a ver, yo creo que a diferencia de otros países, México tiene, ahora sí que tiene al bendito neoliberalismo. Es decir, si no hubiera sido porque México tenía un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, es que nos estamos salvando de la aplicación de los aranceles como otros países de la región. La verdad es que eso es lo que nos está protegiendo ahorita. Claro, lo más seguro es que lo que está haciendo Trump es obligar a una renegociación del TEMEC con nuevas reglas y con nuevas dinámicas. Yo veo a muchos que traen un poco el sueño de que el idealismo de que Estados Unidos va a poner condiciones democráticas a México para el TEMEC. Honestamente lo veo complicado debido al pragmatismo del propio Donald Trump. Donald Trump está más interesado por hacer dinero, por un tema económico, coyuntural, que por un tema de tipo totalmente, yo diría, de práctica democrática, que aparte tampoco es su fuerte. Tomando en cuenta eso, sí hay oportunidades, a pesar de todo esto, que sean oportunidades interesantes dentro del nuevo escenario económico. México tiene que sacarle esa ventaja todavía de ser el principal socio comercial de Estados Unidos en la región. Y no solamente eso, sino el ver con habilidad cómo poder sacarle ventaja a ciertos productos. Hay cosas que van a darse una realidad con estas decisiones de Trump. Por ejemplo, el tema de el arancel a las partes, a ciertas partes de productos de la industria automotriz. ¿Por qué? Porque se van a ver reflejados en el costo directo de, por ejemplo, ciertas marcas de automóvil. Claro, lo está haciendo Trump para obligar a que se vayan estas empresas de México y se vayan a Estados Unidos a producir ahí los coches. Pero aún así no se convierte en un atractivo suficiente para muchas de esas empresas por el tema del trabajo de la mano de obra, que de alguna manera está ahí consciente. En este mundo van y con esas incertidumbres que podemos decir, lo que sí tiene que ver el sector empresarial es ver el sector empresarial mexicano, es de ver la forma de cómo ir empoderando ciertos productos con este tema del Plan México ante dos cosas que más adelante en la siguiente sesión voy a hablar con mayor claridad, que es los polos de desarrollo, que no es una idea nueva de este gobierno, es algo que se ha estado planteando de algunas administraciones anteriores, y el tema de la producción nacional, que también está contemplado como un elemento fundamental. Entonces, esto le da caracteres interesantes. Yo sí creo que el empresario mexicano tiene que calcular bien muchas de estas cosas, estar atentos. Si el producto que se tiene es un producto que depende mucho de la economía china o de los productos de insumos chinos, habría que reconsiderar. Y si por otro lado es por el lado norteamericano, también habría que tener un cuidado particular entendiendo esta propia dinámica. Ahora,
China se da el lujo de competir con grandes aranceles, y ya vimos hoy la respuesta de Estados Unidos metiendo 100% más de aranceles. Es la lucha en la forma en la que Estados Unidos juega las fuercitas, y lo que ya empezamos a ver, por ejemplo, también esta semana, es que Europa, después de la caída bursátil, pues ya dijo, pues, saben que pues íbamos a platicar. Y el caso del resto de Asia, que también tuvo grandes pérdidas, y que bueno, está haciendo cosas que estaban impensables, ¿no? Este bloque comercial entre Japón, China, Corea, para protegerse regionalmente. Podríamos decir que estamos siendo testigos de un cambio radical de la globalización, del modelo de globalización como conocíamos, aunque les voy a decir una cosa, la globalización como la conocemos no se va a acabar, se va a mantener sin lugar a dudas, solo que con cambios, especialmente ante una crisis de una democracia liberal combinada con una crisis, digámoslo así, que está teniendo el modelo económico. Entonces, estamos viendo una combinación interesante de las cosas que va a tener efectos muy particulares, y que todavía no estamos preparados para saber cómo viene. Espero que haya un poco ayudado a responder tu pregunta, Agustín, pero bueno, ese era Sí, un muy poco, amable. Muchas gracias, estimado Guillermo. gracias, un poco para darlo. A ver, Daniel M., adelante. Hola, ¿qué tal, profesor? Bueno, primero que nada, buenas noches y buenas noches a todo el foro. Quisiera preguntarle específicamente acerca de los contrapesos que existen en Morena, perdón, me interesó mucho. ¿Cree que figuras como Monreal o Altagracia Gómez tengan fuerza para modificar realmente el rumbo del gabinete dentro de la misma estructura? Pues bueno, a ellos un poco, Altagracia es más una aliada pragmática por todo el tema económico, y por otro lado, ¿cómo se llama? Está también jugando un papel interesante Monreal en la Cámara de Diputados. Pero, digamos, en este esquema de claudistas y López Obradoristas, pues Monreal se le va a acabar el gas en el 27, ya no va a poder reelegirse, se ve complicado, posiblemente le den alguna otra posición de poder. Yo veo más algunos factores dentro de esta disputa, dentro del propio Morena, que puedan cambiar. Es decir, el sector pragmático, por llamarlo así, combinado por el Primor, el PAN tostado, etcétera, puede ir provocando una lógica, por ejemplo, de protección comercial y de algunas otras políticas que pueden empoderar. Iba a poner un escenario hipotético, pero lo que puede llegar a pasar en estas circunstancias. Si el problema del país sigue siendo el problema de la seguridad, con ciertos elementos, sin duda, el candidato natural será Omar García Harfuch. Esas circunstancias lo obligarán a convertirse en candidato natural. Si la situación sigue siendo predominancia política, es posible que, pues sí, tenga posibilidades, ya sea Luisa María Alcalde, Andrés López Beltrán, en esa dinámica. Ahora, también hay que tomar en cuenta que los gobernadores también tienen canicas. Incluso en la siguiente sesión que vamos a hablar de la elección del Poder Judicial, ahí voy a presentar un mapa de efectivamente estas fuerzas, cómo están haciendo una lucha ahí intestina. Pero sí puede darse cierta dinámica de desgaste dentro del propio Morena, y yo estoy convencido que dentro de ese canibalismo de Morena, que ya lo vimos en su momento en el PRD, es posible que pierdan más por esa dinámica que por otra dinámica de organización de la oposición partidista, por decir algo. Espero te haya un poco resuelto, Daniel. Sí, profesor, ¿le puedo preguntar otra cosa? A ver, rápido. En el sentido de que quitaran los pluris, ¿qué tan afectados se ven los partidos nuevos o los partidos chicos? Bueno, hay que recordar que al final lo quitaron a los pluris. Fue la condición que puso el PT. El PT puso esa condición en la mesa. No se eliminan los plurinominales. El Verde también peleó para que no se quitaran. No se van a quitar. Y aparte, hay una conciencia, al final de cuentas, muy clara de que gracias a estas reglas electorales que tenemos, fue que Morena obtuvo la supermayoría gracias al PT y al Verde, que le terminaron acomodando y regalando cosas. Entonces, los primeros no los van a eliminar como tal. Posiblemente haya un cambio en la distribución, es decir, a lo mejor se cambian algunos esquemas, a lo mejor se baja el número de legisladores, pero en números proporcionales entre mayorías y plurinominales, no solamente plurinominales, sino en proporción hacia los órganos. Aún así, sí valdría la pena decir que la eliminación de estos espacios efectivamente terminan afectando a la oposición y a los partidos minoritarios.
pero a la oposición en todo su conjunto, e incluso a los propios partidos en general, aliados hoy en día de Morena. Por eso se ve difícil que vayan a quitar. Se puede dar en algún escenario, lo veo difícil porque sí están muy ligados esos compromisos, pero posiblemente a lo mejor si en el 2027 Morena, sin necesidad del Verde y el PT logran tener mayoría, a lo mejor sí podemos llegar a ver una reforma para eliminar los plurinominales, que hay que decirlo, es una de las cosas que la gente pide de forma popular, la eliminación de los plurinominales, que a mi juicio es un error porque los plurinominales ayudan a tener una representación proporcional, como dice su nombre, de las minorías. Entonces, también juegan un papel importante. Gracias, profesor. Y por último, rápido, con Juan Olvera, para la última pregunta, ya para que todos vayamos a descansar. Bueno, voy a ser muy rápido y breve. Buenas noches a todos. Yo soy del municipio de Huixquiluca, en Estado de México. Bueno, al principio de la sesión usted habló con respecto a las personas, a los tipos de morenistas, ¿no? Bueno, morenazis yo los catalogo así porque ellos se van por la doctrina populista de este señor López Obrador, ¿sí? Yo he escuchado a la gente, profesor, de que critican que el PRIAN, que siempre a la oposición le dicen el PRIAN, ¿no? Ujú. Y yo he debatido con ese tipo de personas que no tienen ni idea qué es el PRIAN, y yo me los saco de la tangente muy fácil. Ellos criticaban a los del PRIAN, ¿sí? Y están en la misma mesa, que están en Morena, y les están viendo la cara de, con perdón de la palabra, la cara de tontos, y les siguen viendo la cara de tontos, y no tienen argumentos como contrarrestar esa discusión, ¿no? Y, y Morena se fortalece con el voto de ese tipo de personas que son ignorantes, no saben ni del tema, era nada más por irse con el color guinda, y ellos creen que Morena es de izquierda. En realidad es mentira, porque Morena es el viejo PRI de los 70, desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto, que fue el último. Y ellos critican de que el PRIAN y el PRIAN, y no es cierto, o sea, es el mismo PRI, pero nada más disfrazado de un color guinda, para que la gente ignorante digan que ellos no son como el PRI, y en realidad son el mismo PRI, pero disfrazado de guinda. Esa es mi opinión, maestro. Muchas gracias. Sí, gracias, Juan. Pues efectivamente, eh, pues ahora sí que yo podría decir que Morena es de chile, mole y pozole, es decir, hay de todo, ya les enseñé un poco ahí el mapa de todos los tipos de conformación que existen ahí, y en las que predomina mucho el pragmatismo. Sin lugar a dudas, el pragmatismo se convierte en un elemento esencial. Y por desgracia, pues sí se engaña mucho a la gente diciendo que es una nueva fuerza, pero pues la mayor parte de los actores pues provienen de otras fuerzas políticas en las que no fueron aceptados, y bueno, muchos de ellos han ocupado espacios gracias a la popularidad de López Obrador o de los programas sociales que han ido planteando. Competir contra las bolsas de dinero es muy complicado en esa dinámica, y la gente no se da cuenta y termina haciendo un voto de esa forma. Pero sí habría que determinar que en gran medida, pues sí hay mucha ignorancia efectivamente en muchos de los electores, y por eso es importante el tema de la formación, la capacitación, para tener una claridad de acerca de todo lo que se va desarrollando, y de que efectivamente Morena, en esta combinación que tiene en gran medida por su propio fundador, Andrés Manuel López Obrador, aprovecha y utiliza, como en su momento también lo hizo el partido hegemónico PRI en el siglo XX, de aprovechar precisamente ciertas circunstancias y los apoyos sociales. Bueno, pues son las 9 de la noche, yo les agradezco mucho, no sé si por ahí está Ricardo, Sí, ¿qué nada tal? más para despedir. Adelante, Ricardo, nada más para despedir. Sí, aquí ando. Muchas gracias, Memo, por la sesión del día de hoy. Por favor, en el grupo de WhatsApp estén atentos para que les pueda enviar la evaluación de esta sesión. Para los que se están conectando por primera vez, al término de cada una de las mismas, enviamos un link donde ustedes nos pueden enviar sus comentarios sobre el ponente y sobre el trabajo que estamos haciendo en formación y capacitación. Eso también nos ayuda a nosotros para terminar de realizar el pase de lista con cada una de las sesiones. Entonces, recuerden que esta grabación se sube al canal de formación PAN Querétaro,
lo subimos ya en cuanto se termine el curso para que ustedes lo puedan analizar más adelante. Y también no se olviden, por favor, que la siguiente sesión va a ser el 22 de abril. Es decir, el 15 de abril no tenemos sesión. Para que lo consideren. Nosotros de cualquier modo les vamos a estar recordando pasando la Semana Santa, la Semana Mayor, para que no se les olvide esta sesión. Y de verdad, muchas gracias por haberse conectado. Si conocen a alguien más que quiera tomar el curso, adelante, por favor, envíenle el link para que se puedan registrar y lo sumamos al canal de WhatsApp. Que tengan muy buenas noches y estamos a la orden. Hasta luego. Luego cuídense hasta el 22, primero Dios. Hasta el 22, estamos bueno. Nos vemos. Dense un abrazo.